Hola, buenos días. Pues vamos a empezar el tema. Sí, el tema de hoy se titula Amonestándonos unos a otros. Entonces, fíjense, para el proceso de la santificación progresiva, que viene después de la salvación por medio de la fe en Cristo, en el que el Señor a través del Espíritu Santo va limpiando de manera continua al creyente del pecado y lo conforma a la imagen de Cristo. El Señor en su gracia usa varios medios para este fin. Esto aparte del hecho de que el Espíritu Santo nos va renovando, nos va santificando en nuestra mente, en nuestro ser. Sí, Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, aparte del hecho de que el Señor nos santifica con su palabra, Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero también el Señor en su gracia ha establecido, hermanos, a la iglesia para la edificación de los creyentes. Es decir, Dios usa a otros creyentes como instrumentos en sus manos para edificar y obrar en la santificación de su pueblo. Y el Nuevo Testamento nos habla acerca de muchas responsabilidades de los creyentes y responsabilidades que tenemos los unos con los otros. Responsabilidades que son usadas por Dios para santificar y conformar a los creyentes a la imagen de Cristo. Ya hemos ido viendo varias de estas responsabilidades en las últimas lecciones. En la lección pasada, nuestro hermano Bogdan trataba acerca del exhortarnos unos a otros, ¿sí? El animarnos unos a otros a perseverar en los caminos del Señor. Y también hay otras responsabilidades que tiene el creyente para con sus hermanos, para con la iglesia, son muchas, como el amarnos unos a otros, 1 Juan 3:23, vivir en armonía, Romanos 12:16, recibirnos unos a otros, Romanos 15:5 al 7, amonestarnos, Romanos 15:14, preocuparnos los unos por los otros, 1 Corintios 12, servirnos, soportar las cargas los unos de los otros, ser pacientes, ser amables y misericordiosos, adorar juntos, estimar a los demás como superiores a uno mismo, decir la verdad, alentarnos, perdonarnos, seguir lo bueno, estimularnos al amor y a las buenas obras, confesarnos nuestros pecados, orar unos por otros, ser humildes unos con los otros, soportarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, ¿sí? Muchas responsabilidades que tenemos los creyentes los unos con los otros. Y hoy vamos a ver la amonestación mutua, ¿sí? El amonestarnos unos a otros. Y debo hacer énfasis en que todas estas responsabilidades, incluyendo la amonestación mutua, son usadas por el Señor para la edificación y la santificación del creyente. Y estas responsabilidades, hermanos, son demandadas entre creyentes, ¿sí? Y esto nos ayuda a comprender la bendición que representa tener a otros hermanos a nuestro lado para ser animados, ¿sí? Para ser fortalecidos y corregidos. Aunque a veces cuando estamos siendo amonestados, pues no lo veamos de esta manera, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la amonestación? Sí, la palabra traducida por amonestar es el verbo griego nouteteo, ¿sí? Este término está compuesto por dos palabras, nous, mente, y tithemi, poner. Y literalmente significa poner algo en la mente de alguien con el propósito de corregir, advertir o exhortar, advertir o regañar gentilmente, fíjense, gentilmente, exhortar, amonestar, aconsejar. Y esto, para el cristiano, esto alude a ponerse al lado de otros cristianos para hacer un apoyo espiritual y moral. Sí, indica la responsabilidad que tiene todo creyente de amonestar, enseñar, animar y fortalecer a otros creyentes. Sí, todos somos llamados a amonestar, pero no todos podemos amonestar. Ahorita vamos a ver eso. Sí. Ahora, primero, antes de ver eso, ¿no? ¿Por qué es necesaria la amonestación? ¿Por qué es necesaria la amonestación? Sí, piensen.
¿Por qué? Porque la regamos, ¿verdad? Debido al pecado y la debilidad humana en el creyente producida por el pecado, porque aún tenemos esa tendencia a pecar, ¿sí? También por la posibilidad de tomar decisiones necias. De aquí que la palabra en el original, en su etimología, significa consejo, ¿verdad? También porque es necesaria la amonestación por la ignorancia, ¿verdad? Y cuando digo ignorancia me refiero a que a veces desconocemos cosas. Sí, a veces desconocemos cosas. Por eso la palabra en el original también significa poner en la mente, ¿verdad? Entonces, a veces desconocemos cosas, hermanos, y puede que mi hermano sí lo sepa y pueda ayudarme a entender eso que a lo mejor yo no sé, ¿sí? Es parte de... Vamos a desarrollar más este punto. Pero entonces se necesita la amonestación debido al pecado y la debilidad humana, debido a la posibilidad de tomar decisiones necias, debido a la ignorancia que a veces tenemos, a que desconocemos algunas cosas, ¿sí? Porque pecamos, sí pecamos, ¿verdad? A veces tomamos malas decisiones, decisiones necias, ¿verdad? ¿Las tomamos o no? Decisiones necias. Sí, ¿verdad? Y bastante. ¿Lo sabemos todo? Claro que no, ¿verdad? Entonces la amonestación es necesaria porque el creyente aún es susceptible a fallar, a pecar, sí es susceptible al pecado. Si no fuera así, pues no hubiera la necesidad de la amonestación mutua, pero así es. Por eso necesitamos amonestarnos unos a otros, hermanos. Algunos ejemplos de la amonestación mutua en la Biblia. Fíjense, Pablo llamó a amonestar a los ociosos en 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, dice el texto, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y es que algunos en Tesalónica no querían trabajar, los señores. Entonces necesitaban ser amonestados, necesitaban ser corregidos. ¿Por qué? Porque estaban desobedeciendo al mandato de trabajar. Sí, el mandato de trabajar que nos da el Señor en Génesis 2:15, Génesis 3:17 al 19. Pablo también llama a amonestar a los que no obedecían a lo que les mandaba en sus cartas. Segunda a los Tesalonicenses 3:14 y 15. Dice el texto: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. ¿Sí se fijan? Se fijan cómo debe de ser la amonestación. Dice, si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Pero no lo tengan por enemigo. Más bien, amonéstenlo como a hermano. Ya va agarrando forma, ¿verdad? ¿Con qué fin se hace esto? ¿Cuál es la finalidad de la amonestación? Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces el fin de la amonestación es presentarnos a todos nosotros, a todos los creyentes perfectos en Cristo. Esa es la finalidad de la amonestación. Lo opuesto de amonestar es no hacer nada, es tolerar el pecado. Sí, es ver el pecado del hermano y simplemente no hacer nada. Comúnmente se dice es dejar morir solo al hermano. Sí. Pero ahora, antes de ir a amonestar a nuestro hermano, antes de eso, veamos lo siguiente. ¿Quiénes deben realizar la amonestación? ¿Quiénes deben de realizar la amonestación? En primer lugar, la amonestación es una responsabilidad de toda la iglesia, no solo del liderazgo. Sí, Romanos 15:14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros.
Y el uso del pronombre recíproco los unos a los otros indica que esta responsabilidad no es exclusiva de los pastores, de los líderes, sino una función comunitaria ejercida dentro del cuerpo de Cristo. Porque esto es dicho a todos los creyentes de la iglesia en Roma, ¿sí? Por eso Pablo les dice en el capítulo 1, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todos los santos somos llamados a amonestarnos unos a otros. Todos tenemos esta responsabilidad, ¿sí? Todos somos llamados, mas no todos somos aptos para hacerlo. Otra vez, ¿sí? Ahorita vamos a ver más de esto y quiénes son aptos para hacerlo. Sí, pero todos somos llamados y si no lo hacemos, pues entonces estamos en desobediencia, ¿sí? Todos debemos estar dispuestos a amonestar a otros creyentes y estar dispuestos a ser amonestados también por otros. Esto es importante, ¿sí? Debemos amonestar a otros creyentes. Y debemos estar dispuestos a amonestar a otros creyentes y estar dispuestos a ser amonestados por otros. ¿Sí? Si nosotros no recibimos la amonestación con mansedumbre, no estamos capacitados para amonestar. Todos los creyentes tenemos esa responsabilidad de amonestar cuando y cómo es debido y de recibir la amonestación cuando y cómo es debido. Ahorita vamos a ver cuándo y cómo se debe hacer la amonestación. Sí, primero vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. ¿Cuáles son algunos ejemplos de la amonestación? ¿Cómo se ha practicado la amonestación antes? Algunos casos bíblicos de amonestación. Vemos el caso de Natán con David. Es un caso muy claro, ¿verdad? Natán era un profeta y este fue el ministerio de los profetas, ¿sí? Amonestar, anunciar la palabra de Dios, hacer conocer al pueblo la ley, la voluntad del Señor, ¿sí? La amonestación, la exhortación. El motivo de la amonestación de Natán a David fue el adulterio y el homicidio, lo sabemos. La forma en que fue hecha fue una parábola sabia, ¿verdad? Y el resultado de la amonestación fue el arrepentimiento de David, ¿sí? Pero hay que tomar muy en cuenta, hermanos, que aquí es Dios quien envía a Natán para amonestar a David. Fíjense, entonces cuando amonestamos nosotros tenemos que hacerlo guiados por Dios. Eso es lo primero que nosotros debemos de tomar en cuenta, que la amonestación que nosotros damos a nuestros hermanos sea guiada por el Espíritu Santo, ¿sí? No por nuestras emociones, no por nuestra indignación o molestia, no, guiada por el Espíritu Santo. Eso es fundamental cuando nosotros amonestamos a otro hermano. Otro ejemplo, Jesús amonesta a Pedro en Mateo 16, 22, 23. Motivo, oposición al plan de la cruz. Forma, una corrección firme de parte del Señor para Pedro. El resultado de esta amonestación fue enseñanza y advertencia, ¿sí? Pedro quiso amonestar al Señor y el Señor le pegó una zarandeada, ¿verdad? Sí, le dijo, Pedro lo tomó aparte el Señor y le dijo, Señor, no, de ninguna manera te acontezca esto que acabas de decir, cuando él anunciaba lo que iba a padecer. Dijo, no, Señor, de ninguna manera te acontezca eso. Y según él quiso amonestar al Señor, ¿verdad? Y el Señor lo amonestó a él fuertemente, ¿verdad? Porque en primer lugar, fíjense, Pedro, en primer lugar, él quiso amonestar al Señor, ¿verdad? Y su amonestación, su supuesta amonestación, fue motivada por sus emociones, ¿sí? Por sus emociones, por eso el Señor lo reprendió de esa manera, ¿verdad? Pedro fue guiado por sus emociones, no por el Espíritu Santo, ¿sí? No por el conocimiento que proviene de Dios, de lo que ya estaba escrito que iba a suceder con el Señor, ¿sí?
que eso, el conocimiento, ¿verdad? Ese es otro requisito para la amonestación. Ahorita vamos a desarrollar más este punto. Sí, pero el Señor, la amonestación que le da el Señor a Pedro está fundamentada, ¿sí? Está guiada completamente por el Espíritu Santo. Obviamente, Jesús es Dios, ajá, y completamente fundamentada en el conocimiento de lo que iba a suceder, ¿verdad? Y él estaba listo, él estaba preparado. Ahorita vamos a desarrollar más estos puntos, ¿sí? Otro ejemplo, Pablo amonesta a Pedro, ¿sí? En Gálatas 2, del 11 al 14. El motivo, la hipocresía pública. Ajá. Forma, confrontación pública. Resultado, la defensa del evangelio, ¿sí? No quiero extenderme mucho aquí porque Bogdan ya tocó este punto, pero consideremos la forma en que lo hizo Pablo. Sí, después de haberle dicho Pablo a Pedro una y otra vez, y Pedro no corrigió, sí, Pablo le decía a Pedro, Pedro, o sea, fíjate en esto, no, no está bien, no está bien, y no entendió, y no corregía, y seguía haciéndolo, y entonces Pablo lo corrigió con firmeza, públicamente, ¿sí? Frente a todos. Y ese es el orden que el Señor nos dice en Mateo 18, 17, ¿verdad? Que primero lo hables con tu hermano personalmente, luego con testigos, luego a la iglesia. Sí, ese es el orden que nos dice el Señor. Ya veremos este punto en la serie de Mateo, del Evangelio de Mateo. Pablo entonces lo amonesta duramente porque dice era de condenar, ¿sí? Dice en el 2:11, dice era de condenar lo que estaba haciendo Pedro. ¿Ah? Por eso era necesaria la amonestación. Ahora, ¿cuáles son los resultados de la amonestación? ¿Qué produce la amonestación? Solo hay dos escenarios, hermanos. Número uno, cuando es recibida. Número dos, cuando no es recibida la amonestación. Cuando es recibida, cuando no es recibida la amonestación. Número uno, cuando es recibida. Algunos ejemplos bíblicos. Otra vez, David ante la amonestación de Natán en 2 Samuel 12. Resultado, aquí el resultado, ¿cuál fue el resultado de esta amonestación? El arrepentimiento de David. ¿Sí? Lo vemos en Salmo 51. Otro ejemplo, Pablo con los Corintios, con la iglesia de Corintios. Primero a los Corintios, capítulos 4 y 5, les da duro Pablo. ¿Cuál fue el motivo de la amonestación? El orgullo y la inmoralidad. ¿Sí? Orgullo e inmoralidad. La forma de la amonestación fue a través de una carta apostólica. Y el resultado de esta fue disciplina y restauración en la iglesia. Así esto nos va dando, estos ejemplos nos van dando una idea de cómo se debe de hacer la amonestación y de lo que se espera que produzca en el creyente la amonestación. ¿Sí? Ahora, hay veces que no se recibe la amonestación. Y por diferentes razones, ya sea que haya orgullo o que haya endurecimiento por el pecado. Y el resultado en este caso es disciplina y juicio de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, número dos, cuando no es recibida. Ejemplo, Jeremías con Judá, con el pueblo de Judá. Jeremías capítulo 7 al 25, fíjense, todos estos capítulos habla fuertemente el Señor amonestando al pueblo de Israel. Motivo, la idolatría persistente. ¿Sí? Y una idolatría tremenda, una inmoralidad, una injusticia tremenda en el pueblo de Israel. La forma de la amonestación, advertencias repetidas de juicio, ¿sí? Un juicio severo. Resultado, rechazo y juicio de parte del pueblo de Israel. Jeremías estuvo diciéndoles ahí repetidas ocasiones en el templo, en la ciudad, frente a los líderes, les decía, enmienden, enderecen sus caminos. Ustedes vienen aquí al templo y ustedes allá ofrecen libaciones a dioses ajenos que no conocían y cometen sacrilegio.
y ofrecen a sus hijos a los ídolos y cometen inmoralidad, hacen agravio al extranjero, hacen agravio a la viuda, al huérfano, cometen homicidio y luego vienen aquí y presentan su ofrenda y dicen ya estamos cubiertos de todos los males solo para seguir haciendo todas estas abominaciones. Yo mismo lo he visto, les dice el Señor, les dice una y otra vez enmienden sus caminos porque va a venir juicio. Ahí está Babilonia y van a venir y van a invadir y van a destruir y se los van a llevar cautivos, van a matar a muchos de ustedes, otros los van a llevar cautivos. Y les decía, ¿y qué hacía el pueblo de Judá? Lo golpeaban, lo metían en la cárcel, lo metieron en una cisterna, ¿sí? Llena de excremento. Y casi lo matan y rechazaron una y otra y otra y otra vez las advertencias del Señor que les dijo, va a venir juicio, arrepiéntanse, ¿sí? Y no se arrepintieron y vino el juicio, ¿sí? Entonces habrá veces que no se reciba la amonestación. Pero como dice el Señor acerca de la atalaya del pueblo, ¿verdad? En Ezequiel 33, el fiel atalaya que advierte cuando ve el peligro, a ese no se le demandará la sangre de sus hermanos. ¿Sí? Esto puede aplicar en la amonestación entre hermanos y a la predicación del evangelio a los no creyentes. Porque también nos dice la escritura en Proverbios 28-23, dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Fíjense, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Entonces, a fin de cuentas, es más apreciado el que ¿qué? Según este texto, el que reprende al hombre que la persona que ¿qué? ¿Que qué? ¿Que qué? Que la acaricia del pecado, el hermano. Sí, que lisonjea, dice esta traducción, ¿verdad? Que adula. Ajá. Entonces, lo que se espera es que los creyentes pues reciban la amonestación, pero hay casos en que esto no sucede. Razón por la cual pues el proceso de corrección debe de continuar otra vez, como dice el Señor ahí en Mateo 18, 15 al 17, ¿verdad? ¿Sí recuerdan qué dice el Señor? Que si tu hermano pecare contra ti, estando tú y él solos, ve, y si no, con 2 o 3 testigos, y si no, dilo a la iglesia, ¿no? A los líderes, y si no, pues tenle por gentil y publicano, ¿verdad? Es decir, tenle por un no creyente, ¿no? Que a final de cuentas puede estar demostrando, si alguien se resiste después de todo esto, puede estar demostrando ser un no creyente. Entonces, como iglesia, hermanos, debemos entender que callar ante el pecado no es amor, ¿sí? Esto es negligencia espiritual. Entonces, amonestar es una expresión de un cuidado genuino por el alma del hermano. ¿Sí, hermanitos? Ahora, ¿cuándo se debe amonestar? Esto es importante, ¿sí? ¿Cuándo se debe amonestar? Romanos 15, 14. Fíjense, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. La frase podéis amonestaros los unos a los otros está en tiempo infinitivo presente activo. Significa que es una acción continua, ¿sí? Una acción continua. Pablo no les está diciendo a los romanos que puedan ocasionalmente dar un consejo, ¿no? Dar un consejo puntual. Eso no sugiere el tiempo en que lo escribió Pablo, ¿sí? Sino que al escribirlo en tiempo presente les está indicando algo continuo, ¿sí? Un hábito establecido en el creyente, ¿sí? Les dice, ustedes tienen las cualidades, tienen las condiciones para estarse amonestando continuamente los unos a los otros. Pero atención, hermanos, esto no se debe de confundir con imprudencia.
y crítica sin cuidado, porque se puede caer en desbalance, hermanos, muy fácilmente. Se puede justificar la crítica con la obligación de los creyentes a amonestarnos unos a otros, ¿sí? Porque de cuando en cuando nos encontramos con alguien que siempre anda buscando lo malo de los demás, ¿verdad? Y se justifica con el que es que yo soy bien sincero, yo siempre te voy a decir la verdad, y van y siempre te están diciendo todo lo malo, ¿verdad? De cuando en cuando nos encontramos gente así, ¿verdad? Siempre buscando algo malo que decirse. La sinceridad es algo bueno, algo que debemos de practicar, ¿sí? Ser abiertos, ser sinceros, ser humildes, reconocer nuestras debilidades unos con otros, ¿sí? Otra vez, y ese es otro tema, ¿no? Pero hay veces que esto se toma por excusa de estar criticando, para estar criticando todo el tiempo. Y todo el tiempo estar viendo, ¿no? Lo malo del hermano. ¿Sabes qué? No me gusta esto de ti, no me gusta el otro, o lo hiciste mal, o tú eres así, o asá, ¿no? Todo el tiempo, y se justifica esto con el que es que yo siempre te voy a decir la verdad, ¿no? Yo siempre soy sincero, ¿no? Pero no se trata de eso, hermano. Eso pues no es agradable, eso es crítica. Sí, entonces, ¿cómo debemos de hacerlo entonces? ¿Cuándo debemos nosotros de amonestar? Bueno, la verdadera amonestación, la amonestación bíblica, es una acción que brota desde el interior de alguien, que como dice este texto de Romanos, me lo dejan ahí por favor, como dice el texto de Romanos, está lleno de bondad y lleno de conocimiento, ¿sí? Lleno de bondad y de conocimiento, de un corazón que está lleno de bondad y lleno de conocimiento, es de donde brota la verdadera amonestación. Si nuestro amonestar, hermanos, no procede desde la bondad y del conocimiento, considerándonos unos a otros, como también dijo Pablo a los Gálatas, sí, considerándonos unos a otros, si no lo hacemos de esta forma, mejor, pues calladitos nos vemos más bonitos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuáles son entonces los requisitos para la amonestación? ¿Qué se necesita para la amonestación mutua? Leamos de nuevo Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Pablo aquí menciona entonces dos requisitos esenciales. Son unos de tantos, ¿no? Pero son dos requisitos esenciales, ¿sí? Que capacitan a la iglesia para la amonestación mutua. Y esto los hacía capaces a la iglesia de los romanos para la amonestación, ¿sí? Se necesita estar llenos de bondad, se necesita estar llenos de todo conocimiento. Llenos de bondad. Bondad es la palabra agatsosune, en griego, que significa virtud o beneficencia. Beneficencia, perdón. Bondad. Es todo aquello que se conforma al bien, ¿sí? Y recordemos que la bondad es uno de los atributos de Dios, ¿verdad? Dios es perfectamente bueno en sí mismo y la fuente de todo bien. Todo lo que hace Él es moralmente perfecto, es beneficioso para sus criaturas, ¿sí? Su bondad se manifiesta en que Él da vida, sostiene la vida, sostiene a sus criaturas, que muestra paciencia con el pecador, ¿sí? Y de manera suprema en la obra redentora de Cristo. Y aún en su juicio, hermanos, ¿sí? Y la bondad es parte del fruto del Espíritu Santo. Todo hijo de Dios que es santificado, que es formado a la imagen de Cristo por medio del Espíritu, produce el fruto del Espíritu. Todo hijo debe aspirar a parecerse a su Padre. Todo hijo de Dios debe aspirar a parecerse a Él. Entonces, la bondad, por eso la bondad es parte del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Lo vemos en Gálatas 5:22. Una virtud producida por el Espíritu Santo en todo cristiano y que lleva al creyente a buscar activamente
el bien del otro, ¿sí? A buscar activamente el bien del otro. Es la disposición del corazón a hacer lo correcto, lo justo y lo beneficioso para otros, hermanos, reflejando así virtud en el creyente, ¿sí? ¿Qué es lo opuesto a la bondad? En el Nuevo Testamento la palabra más usada como opuesto de bondad, agatsosune, es la palabra kakia y se traduce por maldad. Significa inclinación moral corrupta que se expresa en hacer el mal, dañar o rechazar lo que es bueno y justo. En Efesios 4, 31 y 32, les dice Pablo, fíjense, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ajá. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3, 8 al 10. Pero ahora dejad también vosotros todas, ¿me lo pueden poner? Ajá. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí en estos dos casos, en estos textos, caquía, maldad, malicia y todos sus derivados, si se dan cuenta, se contrastan directamente con virtudes morales como bondad y benignidad. ¿Sí? Y dice Pablo, despójense de toda malicia, ¿sí? De todo lo malo, despójense del viejo hombre y vístanse de bondad y del fruto del Espíritu Santo, del hombre nuevo, conforme a la imagen del que lo creó. ¿Sí, hermanos? Y lo importante de resaltar en esto es que Pablo presenta en Romanos 15, 14, si me pueden volver a poner este texto, lo vamos a usar como base. Pablo presenta en Romanos 15, 14 el estar llenos de bondad como un requisito para la amonestación mutua, hermanos. Y él afirma ahí con certeza que los creyentes de Roma estaban llenos de bondad, al punto que entonces tenían la capacidad de amonestarse unos a otros. ¿Sí? Estáis llenos, está en presente indicativo, que indica una condición real, continua y evidente en los creyentes, ¿sí? En el creyente. Entonces, el creyente para amonestar debe estar continuamente y de manera real lleno de bondad, hermanos. Entonces, ¿por qué se requiere la bondad para la amonestación mutua? Porque es por causa de la bondad que existe la verdadera amonestación mutua. Así es la razón de la verdadera amonestación mutua, la verdadera amonestación que proviene de Dios, sí, de Dios, que emana de la bondad del creyente, del fruto del Espíritu. Esta es la bondad que lleva al creyente a amonestar a unos al otros, la bondad que busca el bien del otro. Entonces, la falta de amonestación puede ser falta de bondad en el creyente. Cuando se permite que el error, que el pecado dañe a su hermano, al hermano. Levítico 19, 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Fíjense, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y aquí la palabra razonarás es la palabra yakak en hebreo, que significa reprender, amonestar, ¿sí?
Fíjense, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, lo amonestarás, dice el original, ¿sí? ¿Para qué? Para que no participes de su pecado. Entonces, si no amonestamos y mostramos indiferencia, falta de bondad, de compasión, entonces nos estamos haciendo cómplices del pecado de nuestro hermano. Entonces, la bondad de Dios amonesta. Sí, hermanos, la bondad de Dios amonesta, su benignidad llama al arrepentimiento. Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Su benignidad nos guía al arrepentimiento. ¿Cómo? Amonestándonos. Amonestándonos, ¿sí? Amonestándonos. Y la palabra en este contexto y conectado con la palabra bondad significa advertir, regañar, como les decía, gentilmente. Entonces, la bondad hace que la amonestación, hermanos, sea hecha con amor y compasión a la manera que Dios lo hace. ¿Sí, hermanitos? Muy bien. Bien, ya para terminar, Hechos 20:31, no, perdón, 2 Timoteo 2:24-25, ya vamos a terminar por el día de hoy. 2 Timoteo 2:24-25 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces el siervo del Señor dice, no debe ser contencioso, debe ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija. ¿Sí? Aquí nos está diciendo cómo debe de ser el siervo del Señor. Debe amonestar de esta forma, incluso con lágrimas. Hechos 20:31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, dice Pablo. No, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjense, con lágrimas amonestando. Dice 1 Corintios 4:14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. ¿Sí? Sino para amonestaros como a hijos amados. Fíjense el corazón de Pablo, de cómo y el por qué y de qué forma amonestaba a los hermanos. Como hijos amados, les dice, con lágrimas. Los amonestaba de día y noche a cada uno de ustedes, dice ahí Pablo. O sea, fíjense el corazón del apóstol, ¿verdad? Como ilustración, la verdad sin bondad es como un bisturí sin manos expertas. Puede herir más de lo que sana, ¿verdad? Ahora, pregunta, hermanos, ¿cómo es tu forma de amonestar a los demás? ¿Amonestas en amor? ¿Hay bondad en tus amonestaciones? Sobre mi manera de amonestar, ¿hablo con mansedumbre y respeto aun cuando debo ser firme? ¿Mis palabras reflejan la bondad de Dios? ¿Elijo el momento y el contexto adecuados para amonestar? Para meditar. Y hasta aquí lo vamos a dejar, hermanitos. La siguiente lección vamos a seguir con el siguiente requisito para amonestar, que es estar llenos de, según el texto de Romanos 15:14, que es estar llenos de todo conocimiento. Sí. Lo vamos a dejar hasta ahí entonces y vamos a seguir con eso la siguiente clase. Pero vamos a meditar en esta ocasión en esto, ¿no? ¿Cómo amonestamos nosotros, ¿no? ¿De qué forma? ¿Cuál es nuestra motivación de acercarnos con un hermano para amonestarle? O sea, lo hacemos
porque nos irrita o, o por enojo o por venganza, ¿no? Para desquitarnos. O lo hacemos en amor. Nuestra amonestación brota desde un corazón lleno de bondad, como los romanos. ¿Sí? Hay bondad en nosotros. Somos aptos para amonestar, en primer lugar. Reflejamos el fruto del Espíritu Santo cuando amonestamos. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta, comentario acerca de esto? Todavía hay algunas cositas más en la siguiente, pero acerca de esto que hablamos, ¿hay algún comentario, hermanitos? Pues como tú dices, ¿verdad? Debemos estar llenos del Espíritu Santo porque es el que nos guía. Y a veces si nos molesta un hermano y esperamos, actuamos, la carne nos da. Entonces es muy importante siempre estar llenos, siempre tener el Espíritu Santo, porque es el que nos va a guiar. Y para tener esa comunión con el Espíritu Santo y estar llenos del Espíritu Santo, tenemos que siempre estar en comunión con Él, no dejando de venir a la iglesia, estar en oración, llenarnos del Espíritu Santo, porque hay veces que nos vaciamos y nuestra carne nos da. ¿Por qué? Porque hay más cosa de carne en nuestra vida que de espíritu. Pero cuando nosotros tenemos el hábito de estar viniendo a la iglesia, de estar orando, nos estamos llenando sumamente voluntad y emociones. Entonces, eso ¿qué es nuestras emociones? ¿Nos llena más del espíritu o nos llena más de la carne? Entonces tenemos que estar siempre constantemente en las cosas de Dios para estar más llenas del espíritu. Y cuando nosotros queramos dar un consejo, que venga del espíritu y no venga de lo que es la carne, porque a veces estamos hablando de la carne. Sí. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado en cuanto demos un consejo, porque a veces lejos de dar el consejo podemos condenar, y eso no es bueno. Así es, muy bien. Así es, aunque el Espíritu es el que produce el fruto en nosotros, a nosotros se nos manda a permanecer en la vid, ¿verdad? Para dar el fruto, ¿correcto? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Sí, Maita. Sí. Y sí, muy aceptado el comentario de la hermana y también tocar del otro lado, ¿no? En la apatía de estar como conscientes de que también como iglesia somos responsables de hacerlo sí de la forma bien como lo comentaste y el momento adecuado, llenos del Espíritu Santo de Dios, pero también con esa responsabilidad, no sabiendo que el hermano está haciendo algo mal y simplemente Sí, exactamente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Sí, Manita. También creo que a veces solamente, vemos que la amonestación dentro de la iglesia es buena, pero a veces fuera de la iglesia también en nuestra vida diaria. A veces tenemos que amonestar a otras personas con las que convivimos en el trabajo, en otros lados. Y a veces queremos cambiar la forma de amonestar, de decir, bueno, ya en el mundo puedo amonestarlos como yo quiero. Y en la iglesia lo puedo hacer espiritual. Y creo que esta es la forma en que tenemos que amonestar en cualquier lugar, también fuera de la iglesia, porque pues estamos llenos del Espíritu Santo que nos va a guiar a cómo amonestar a una persona que no conoce a Cristo, pero que está actuando de una manera incorrecta, pues a veces en el trabajo, ¿no? Sí. No, sí. Sí, definitivamente. En su base, sí, debemos de amonestar a todos por igual, de la misma manera. Sin embargo, sí, hay una diferencia entre hacerlo con el incrédulo que hacerlo con el creyente acá adentro. Ciertamente, siempre debe haber una amabilidad, ¿no? Debe haber una congruencia, una constancia en eso, en todos lados en que estemos, ¿no? Y es una lucha constante porque, pues una cosa es, o sea, a veces podemos caer en esa incongruencia de hacerlo diferente allá afuera en el mundo, incluso en nuestra casa, ¿verdad? Con nuestra propia familia.
Y debemos de nosotros meditar en esto, ¿no? O sea, no podemos nosotros venir y buscar amonestar al hermano de una forma cuando a nuestros propios hijos o nuestra familia lo hacemos de otra forma, ¿verdad? O incluso allá afuera con las personas, ¿no? Eso es algo que sí nosotros debemos estar trabajando constantemente, pensando, meditando y corrigiendo, de ser de un mismo sentir todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, cuando tratamos pues, con alguien que no es creyente, pues sí hay una diferencia, ¿no? Al creyente se le debe, en ambos casos se debe confrontar con el pecado, ¿no? Bueno, en el caso del no creyente, pues se le debe llevar al arrepentimiento y a la fe a Cristo, ¿no? Y en el caso del creyente, pues es una corrección, ¿no? Es una corrección. El Señor. Sí, sí, Maito, adelante. Sí, es importante eso, poder distinguirlo, exactamente no es el mismo campo. Sí, Dentro de la iglesia estamos, el apóstol Pablo dice que estamos sujetos a nosotros. así es, sujetos unos a Es los una otros. autoridad en Cristo, somos hermanos. Como la Ujú. autoridad que yo tengo sobre mis hijos, Ajá, no es la misma que tengo para todos. Aún cuando decimos, no, sus hijos son mis hijos, sí. pero no es la misma autoridad que es hacia los demás, hacia otros hijos de otros papás. Ujú, Y eso tiene que ver precisamente con razón. ujú, Si no tengo la facultad de reprender de la misma manera que a mis hijos. Entonces, ujú, como familia, como hermanos en Cristo, si hay una autoridad que tiene que ver con el Señor. ujú, Por ejemplo, pastores, ¿no? ujú. Que tienen una autoridad dentro de la iglesia, esa autoridad no está afuera. Sí. Voy a poner un ejemplo, ¿no? En algún momento me tocó alguna hermana decir, no es que, pastor, no hay una situación donde me gustaría que usted fuera y dijera e hiciera, pero el asunto es que es una situación ajena a la iglesia. Ajá. Yo no tengo Sí. autoridad, no tengo, o sea, no nada que hacer, Ujú, apelar solamente a la conciencia. sí. Pero si no son creyentes, entonces es importante entender cuáles son temas que competen a la iglesia, cuáles son temas que no tienen que ver con afuera. Lo que comentan es muy importante, el hecho de ser congruentes, Sí. ser los mismos tanto dentro como fuera. Y claro que hay una responsabilidad, quizás a lo que se le define a mi hermano, en cuanto a que afuera hay una persona, ¿no? Frente a nosotros que habla de tal o cual manera, los pobres, bueno, podemos decir precisamente por librarnos y no contaminarnos, oye, sabes que frente a mí no, sabes que mira, ten cuidado, hay niños, etcétera, etcétera. Claro. Creo que eso es más bien una cuestión de ética, Sí, sí. ¿no? Como sociedad. Claro. Parte de una sociedad. Sin embargo, no es la misma facultad o autoridad para el apóstol Pablo menciona que tenemos dentro de la iglesia, ¿no? Y por otro lado, eso, ¿no? Creo que es muy importante lo que mencionabas por un lado, es entender que si nosotros podemos, o el Señor nos está llamando a amonestar, porque también seremos amonestados, ¿no? Sí, Y tener totalmente. mucho cuidado con eso. Llegarle a amonestar a un hermano que llega tarde, pero yo llego tarde siempre. Ujú. Es una incongruencia grandísima, ¿no? Entonces, por eso el apóstol Pablo filtra esa parte, ¿no? Y habla acerca de la bondad en el corazón, o sea, con la motivación correcta. Entonces, ciertamente todos somos llamados a amonestar, pero no todos podemos hacerlo. Sí, así es. Así es. Somos llamados a dar, Así es. pero no todos podemos. Así es. Sí. Porque precisamente hay cosas que, como ese ejemplo, ¿no? Ujú. Ay, Pablo, siempre llegas tarde y llegué después de él. Sí, sí. Entonces, Sí. cosas de también. Sí. Así es. Así es. Son varias las, em, por decir así, los requisitos, ¿no? Que debe tener aquel que pueda amonestar, ciertamente. Así es. Todos somos llamados, como dice ahí también Pablo, ¿no? Pero no todos tienen las condiciones, ¿no? Y estos son algunos puntos, ¿no? Que nosotros debemos de llenar para poder nosotros corregir a los hermanos, ¿no? Como tú dices, Muy bien. estamos hablando de Sí, estamos hablando de que estamos sí, hablando de sí, como hermanos,
aunque ciertamente sí entiendo el punto del hermanita Ruth y estoy de acuerdo, sí podemos nosotros aplicar el mismo principio afuera, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, acá, pues hay quienes no son creyentes, ¿no? Sin embargo, tenemos prohibido el decir groserías, el hablar con doble sentido, el faltarse el respeto, pues lo tenemos prohibido, ¿no? Precisamente porque queremos fomentar un buen ambiente, ¿no? Que es de respeto, ¿no? De santidad. Sí, manita. Cómo a trasladar estas situaciones a nuestra vida normal, vida cotidiana, porque realmente somos testimonio en todas las áreas que estamos. En mi caso, hace un año ya me retiré, pero yo era militar, era marina, y era jefa de unidad. Y algo que es, ¿qué pasa allá? Nosotros allá sí tenemos reglas, si tengo jerarquía, pues yo puedo molestar a los que tienen un menor grado. Sin embargo, aplicando lo que he aprendido a lo largo de mi vida es ser testimonio. Sí, claro. No, o sea, no puede ser incongruente. Incluso nosotros como militares teníamos leyes y reglamentos. Entonces, cuando yo iba a molestar a alguien, nosotros, es muy complicado en la sociedad actual querer disciplinar a las personas. Eso es inevitable. Es una realidad que ahora en la actualidad yo creo que todas las áreas de trabajo pueden estar viviendo. Lo que yo hacía era, porque es fundamental el conocimiento, y eso existe en la marina, le dices la falta, pero también le dices en base a qué artículo o cuál es el fundamento que está infringiendo. ¿Me explico? O sea, no puedes ir a decirle a alguien nada más está mal si que haya una regla. Sí. Y lo otro, para tener la autoridad moral, para llamarle la atención a alguien, tú tienes que ser correcto en lo mismo que tú vas a molestar. Sí. Y obviamente quizá podemos amonestar en confianza a nuestras amistades, a las personas que tenemos allegadas o que conviven con nosotros. Sin embargo, volvemos a lo mismo, el testimonio. Yo puedo querer aconsejar a una amiga que no es cristiana, pero si ella misma, yo la estoy aconsejando en cosas que yo no hago, pues obviamente me va a mandar porque va a decir esta que me va a enseñar está peor que yo, ¿no? Así es. Entonces, importa mucho que nuestro caminar con Dios no sea solo aquí en la iglesia, sino allá en la calle. Y ese mismo respeto y ese mismo temor de Dios, el querer no fallarle a Dios constantemente es lo que nos va dando la autoridad con otras personas. Y que a veces sí podemos no amonestarlas propiamente, pero aconsejarlas, y es es cuando se abre la puerta para que nosotros podamos compartir de Dios. Cuando hay una situación en la que nosotros podemos apoyar o corregir de algún modo. Sí. Y es una lucha constante, ¿verdad? Porque nuestra tendencia es a no ser congruentes, ¿verdad? Y a irse directo a cortar cabezas. Pero es una lucha constante y de estar corrigiendo constantemente, de estarse analizando, de estar siendo recordados constantemente acerca de esto, ¿no? Porque mucho de esto, pues muchos podríamos decir, bueno, esto ya lo sé, ¿no? Pero necesitamos estar siendo recordados, y cada vez que nosotros escuchamos la palabra y estamos siendo recordados, nos vuelve a hablar de la misma manera, aunque ya hayamos escuchado estos textos, aunque ya sepamos muchas cosas, nos vuelve a hablar, nos vuelve a recordar, nos vuelve a hacer ver nuestra propia iniquidad y a corregir y a permanecer, ¿no? Como decía hermanita, agarrados, ¿no? De Cristo, de los, ¿cómo se le llama? Los medios de la gracia, oración, lectura de la Escritura para estar llenos del Espíritu y poder precisamente dar fruto. Y parte de ese fruto, pues, es precisamente el que nosotros podamos amonestar, corregir a otros hermanos. Pero, como bien decía el pastor, si nosotros mismos no hemos corregido, entonces no podemos nosotros amonestar, como les decía al principio también, ¿verdad? Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, hermanitos. Seguimos próxima clase, ¿sí? Adelante, hermanitos.